Lo prometido es un hecho. Aquí tenemos a Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Y qué bueno que estés aquí, Guillermo. No, el que está siempre complacido de compartir con ustedes soy yo. Hay muchos temas políticos, una agenda política amplia, pendiente. A pesar de que apenas empiece el año. Así es. Sí. Pero es el año preelectoral. Es un año. Y ya en octubre tienen que estar conformadas las boletas electorales, pero los partidos se han adelantado. Los partidos más tradicionales ya tienen sus candidatos presidenciales escogidos, aunque sea informalmente, pero o al margen de la ley. Pero aquí todos sabemos ya que Luis Abinader va a ser candidato presidencial del PRM a la reelección, de que su amigo Leonel Fernández vuelve y vuelve a postularse, y el PLD escogió ya en una primaria que, yo no sé, el sistema de partidos solo avaló, pero esa primaria no debieron de celebrarse, aunque fueran como se hizo, antes del tiempo. Pero eligieron ya a su candidato. Eso fue le hicieron fraude a la ley. Hicieron fraude a la ley. Eso es lo que ¿Cuánta capacidad tenemos nosotros para hacer eso? En términos estrictos sí, pero capacidad para hacerlo y debilidad de las autoridades. Sí, claro. Sí. Porque fue a ojos vistas la promoción que se hizo de propaganda, de candidaturas. Y que se mantiene. Porque entonces se conformaron con llamarle a eso consulta, como que el tema de la ley era el nombre. Es el nombre. Si no se llama primaria, podemos hacerlo. Entonces eso demuestra nuestra debilidad institucional. Pero el hecho es que ya los tienen. ¿Qué pasa con los partidos alternativos? No, pero antes que eso, quiero señalar que estamos en un año preelectoral, prácticamente a 12 meses de las elecciones de febrero del 2024, que son las municipales, y a 15 meses de las nacionales, presidenciales. Y todavía estamos discutiendo la reforma de las leyes electorales. Sí, señor. Es decir, en el Senado está la ley del régimen electoral en discusión y todavía no se ha tocado. No hay una propuesta propiamente de la ley de partidos, que es otra de las leyes que hay que modificar. Y estamos a 12 meses y ya hay un calendario electoral que va desarrollándose, que tiene plazos. Imagínense lo que implica que esas leyes se modifiquen y esas modificaciones afecten los plazos ya cumplidos o por cumplirse. Entonces, pienso que con esa actitud que tiene el Congreso frente a las leyes electorales, que no es la del Congreso, es la de los partidos que controlan el Congreso, hay gente apostando al caos. A sabiendas de que esas dos leyes requieren de una modificación profunda. Por ejemplo, en la ley del régimen electoral, en la propuesta que envió el Senado y que terminó adoptando la Cámara de Diputados, se mantienen los topes de gastos, que son exagerados, extravagantes, los topes de gasto de los candidatos, y que sabemos que es el marco, el escenario en el cual permite que el narcotráfico, que la corrupción, que dinero de origen sucio penetre las campañas. Conocemos todos los casos que hubo ahora, hay gente extraditada y siendo juzgada en Estados Unidos porque financió con dinero sucio del narcotráfico sus candidaturas. ¿Y cuál es la sombrilla que le ayuda? Un tope de gastos altísimo. Por ejemplo, en esa ley, un candidato presidencial puede manejar unos 922 millones. Eso es mucho dinero, Dios mío. La Junta Central Electoral, en la propuesta que hizo, que nosotros la avalamos y la hemos apoyado públicamente, establece la reducción en un 30% de lo que permite la ley actual, lo que significaría, por ejemplo, en el caso específico de los
candidatos presidenciales que el tope de gasto sea 322 millones de pesos. Es decir, que sigue siendo mucho todavía. Sigue siendo, pero aún, Claro. pero comparado. Sí, con lo pero eso no actual. fue tocado por el Senado ni por la Cámara de Diputados. Los partidos no van a aceptar Entonces, eso. bien, entonces así el mismo tema de la publicidad, porque aquí de lo que se trata es de que haya un proceso electoral que pueda desenvolverse con equidad, con Que transparencia. no se pabulles a los más pequeños. Exactamente, porque entonces lo que tenemos es una especie de oligarquía partidaria. Y que hay tiene- esperanza de que eso cambie. Bueno, uno está hablando de esto precisamente para ver cómo los distintos sectores presionamos, porque no habrá cambios en los procesos electorales si seguimos rigiéndolo de la misma forma. Es decir, con ese marco del régimen electoral de la ley 1519, no hay duda que si no se regula, el narcotráfico, dinero del lavado, va a entrar a la campaña. Entonces, Porque no de nos eso es lo que se quejemos trata. luego. Porque gran parte del dinero que se usa en las campañas electorales proviene de fuentes ilícitas. Por lo menos eso es lo que sospecha la población, ¿verdad? No, No, y que hay es lo casos se- y eso se confirmados. es traduce- lo que se ha comprobado. Y Claro. eso en se realidad. traduce en elección también de autoridades comprometidas. Nosotros tenemos el caso de Quirino. Sí. O sea, no es una sospecha lo de Quirino. Y el Lo de diputado Quirino, Miguel Gutiérrez de nosotros Santiago. tenemos los casos de Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, tenemos el caso de Toño Leña, los casos ahora del diputado Gutiérrez y el de uno de Asua también, que está también No, y extraditado. tenemos muchísimas. Tenemos el caso de César el Abusador, Sí. que operaba públicamente negocios, Por todos los incluso lados. que recuérdense que Nadie lo veía. en el caso de César el Abusador, la DGI una vez fue a cobrarle unos 7,000 millones que debía Un menudito. y entonces recibió llamada del Palacio Nacional y Se se quedó retiraron los inspectores. Y entonces todo eso implicaba el financiamiento de campañas y de candidatos. Entonces eso se va a seguir repitiendo si no somos capaces Y el de caso poner de los Odebrecht. controles. El caso Porque de Odebrecht. Temito Clemontaz reveló en unas cartas Pública, una pública, pública, publicada que como sí, que había espacio recibido pagado. dinero, pero que era dinero para el partido. ¿Entiendes? Bueno, es bastante complejo entonces, el sistema. ahora tenemos la oportunidad, porque este es un país, durante estos 60 y picos de años de la llamada transición democrática, hemos perdido muchas oportunidades. Nosotros tenemos ahora una oportunidad, el país tiene una oportunidad, el Congreso tiene una oportunidad. Los sectores democráticos, los que nos duele este país, los que creemos en la institucionalidad, hay una oportunidad. ¿Cuál? Vamos a reformar a fondo esa ley del régimen electoral y de partido, porque tenemos una ventaja, que es el propio órgano electoral ha hecho, y lo dije aquí alguna vez, ha hecho una excelente propuesta de modificación de las leyes electorales a partir de lo que es la experiencia y a partir de lo que han sido las decisiones del Tribunal Y también los Constitucional reclamos de la sociedad. y de los reclamos de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo que queremos es que las elecciones se puedan celebrar con mayor equidad, sin dinero sucio, y que a la vez sean todo un proceso Pero, Guillermo, hay transparente algo que está para que claro. surjan autoridades no solo legales, sino legítimas. Hay algo que está muy claro, si no cambia la composición de los órganos de poder, sobre todo los órganos electivos, Sí, sí. como el Congreso, los ayuntamientos, pues va a ser muy difícil cambiar también la legislación. Ahora, En el sentido que más le ahora interesa a la yo población. hago una pregunta, muy hasta simple. ¿Quién tiene mayoría hoy en el Congreso? ¿El gobierno del PRM, cambio? Sí, sí, claro, sí, el sí. PRM. Entonces, por eso es que los ciudadanos y ciudadanas deben fijarse en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que se promete, lo que Todos esos diputados y senadores fueron electos para nosotros sacar lo que era la plaga del PLD, que durante casi 20 años
secuestró la institucionalidad y hizo gobiernos medularmente corruptos. Y el pueblo dominicano votó por los candidatos a diputados, senadores, presidentes del cambio, sobre la base de una promesa de hacer un cambio democrático. Y eso tenía que reflejarse y tiene que reflejarse en la legislación. Tienen mayoría. ¿Qué impide hoy que se haga? Incluso cuando se estaba discutiendo la ley de partidos y la ley del régimen electoral, yo representaba en una mesa de la oposición a Alianza País. Y en esa mesa de oposición habíamos unos 11 partidos. Y precisamente hicimos y elaboramos un conjunto de propuestas concretas al proyecto original. ¿Eso fue en el CES? Eso fue antes de aprobarse. Okay. Estamos hablando del 19 y del 18. Y entonces, ¿por qué hoy, que se tiene mayoría, no se asumen esos cambios y esos compromisos? Porque antes la excusa era que el PLD tenía el control del Congreso. Pero ya esa excusa no existe. Ahora hay la oportunidad de legislar en función de ese proyecto de cambio democrático que le ofertaron a la ciudadanía. Esta es una oportunidad, no solamente para el PRM, para esos diputados, para el país, no la perdamos. El PRM se comprometió con la propuesta que hizo también la coalición que se creó en ese momento de grupos no PRMistas, la llamada coalición democrática, que hizo un manifiesto, una propuesta que la asumió, y está dentro de esto la transformación institucional del país, que incluye la legislación electoral, porque con esa legislación va a ser muy difícil, extremadamente difícil, que algún partido o algún movimiento. Incluso, yo digo que es una oportunidad, porque yo que le doy seguimiento al tema electoral, no hay un precedente de un órgano electoral que haya elaborado un proyecto de ley como el que elaboró el actual pleno de la Junta Central Electoral. Es un proyecto de ley muy avanzado y que hace y propone modificaciones y reformas muy concretas. Y que recoge las experiencias no solamente dominicanas, sino de Latinoamérica. Todo lo que ha sido la jurisprudencia. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ante un escenario así, ¿qué es lo que impide que no sea una inconsecuencia e incoherencia o intereses ocultos? ¿Qué es lo que impide que esta vez hagamos la reforma electoral para tener elecciones creíbles? Lo que lo impide es la calidad de los... Por Dios, ¿cómo puede ser que 60 años después de la caída del ajusticiamiento sigamos reclamando el derecho a tener elecciones que se celebren con equidad, en un marco legal aceptable y que sean creíbles y que de allí surjan autoridades legales, no solamente legales, sino también legítimas? ¿Qué tan grande es eso que estamos pidiendo? ¿Y por qué no nos pueden son de los déficits de la democracia dominicana? No, Guillermo, son de las complicidades, porque no es la democracia la que tiene. Digo déficit. Son los que están en esos órganos de poder, que toman las decisiones, ejecutivo, ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Alianza País y otros grupos opositores para sacar para cambiar la composición social de los órganos de poder, incluyendo el Poder Ejecutivo? ¿Usted aspira a eso? Nosotros vivimos un momento importante dentro de lo que son los sectores, uno llama progresista, de izquierda, alternativo, democrático, porque hay un ambiente muy propicio para la unidad. Y si somos realistas en términos de tomar las decisiones adecuadas y propiciamos la posibilidad de que podamos participar en una coalición de partidos, pero también de movimientos políticos, de organizaciones sociales y además de personalidades que no están organizadas y que también comulgan con un cambio democrático profundo. Si somos realistas y logramos armonizar esta coalición, yo creo que tenemos la posibilidad de que esta vez las posiciones y las ideas que defendemos
tenga una representación real en los ayuntamientos y en el Congreso. ¿Y hay algún avance en ese sentido? Porque segundo la preocupación de Adalberto, Guillermo, en el sentido de que el tiempo está corriendo y que ya los partidos tradicionales tienen sus candidatos definidos, Sí. formal e Bueno, informalmente. Bueno, debo decir, sin que eso sea una que yo esté una indiscreción, que nosotros hemos sido partidarios en esos espacios de que en el menor tiempo posible definamos las candidaturas, que busquemos el mecanismo que sea democrático, pero que la definamos. Incluso desde diciembre en esa mesa hemos estado diciendo, febrero debe ser la fecha en que definamos las candidaturas. Busquemos el método. ¿Cuáles son los legítimo. grupos que están más cerca? Bueno, ahora mismo hay dos bloques. No, vamos a empezar por decir que hay 4 organizaciones que tienen reconocimiento y que al tener reconocimiento tienen una actitud de participar en las elecciones y digamos una actitud de participar de manera unitaria. Ahí está Alianza País, Frente Amplio, está el MPT, el Movimiento Patria para Todos, Opción Democrática y Alianza País. Y ahí es donde hay, digamos, mayor conciencia de la necesidad de definir. Pero hay un tema que lo divide. Algunos lo consideran que es asunto de principio fundamental el comprometerse a no aliarse bajo ninguna circunstancia con otro partido que no sea esa coalición. Y sobre todo con el PRM o PLD o Fuerza del Pueblo, etc. ¿Qué piensa Alianza País sobre ese tema? Bueno, nosotros creemos que tenemos que tener una participación con voz, con propuesta, con identidad propia. Y que debe ser una participación en la cual el carácter alternativo y por tanto que agrupa sectores progresistas, democráticos, de izquierda, no se debe perder. Ahora bien, porque esa es precisamente la esencia de nuestra propuesta, no se debe desdibujar. Pero hemos planteado, y así ha sido resolutado por nuestros organismos de dirección, que es posible que hayan alianzas puntuales a nivel local, que permita que determinados liderazgos sociales que aún no se pudieran enmarcar dentro de esa misma tradición, pero que representan liderazgos y propuestas y candidatos que son hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres que no han estado comprometidos con la corrupción ni con el crimen. Entonces que se pueden formar coaliciones locales y hacer a esas alianzas puntuales. ¿Y nosotros están de acuerdo con eso? Bueno, hay una parte que no está de acuerdo, pero en el caso nuestro, yo hablo por Alianza País, nosotros somos partidarios de que pueda haber ese tipo de alianza puntual y a nivel local. Sobre todo, a nivel nacional no. Sobre todo unificado en torno a una propuesta de gobierno. Porque en definitiva lo que terminará dándonos identidad es la propuesta de gobierno, uno, y nosotros decimos, además de la propuesta de gobierno, y en eso parece que hay coincidencia. Y además de la propuesta de gobierno, el modo como hacemos la política. Es decir, nosotros sí, y eso es parte de una identidad que debemos plantear de manera muy clara. Nosotros no practicamos la política ni utilizando dineros de origen ilícito, ni tampoco valiéndonos de recursos del Estado, sino que practicamos la política apegado a principios y a valores que defendemos. Entonces, esas son dos cuestiones básicas, que nos unifique la propuesta de gobierno específicamente y el modo de hacer la política en ese escenario. Pero lo importante es que en este momento hay un ambiente muy propicio hacia la unidad y estamos en esa brega. Bueno, ojalá lo resuelvan rápido para tener tiempo. Bueno, nosotros somos tan partidarios de eso que hemos dicho, febrero debe ser la fecha en la que definamos candidaturas.
Bueno, hay posiciones, hay incluso posiciones que quieren relegarlo hasta el periodo de julio-octubre. Pero hay que Entonces apretar. siempre le decimos, nosotros estamos frente a adversarios que ya han definido sus candidatos. Claro que sí, claro. Entonces no tiene sentido. Tienen varias desventajas. Ya lo definieron. Tienen cuarto para hacer campaña, ¿verdad? Y algunos de ellos manejan el Estado, no tienen escrúpulos. Entonces, en esas condiciones tan adversas, nosotros tenemos que definir los perfiles y con una ley de nuestros candidatos legislativa que tampoco le favorece. Lanzar nuestros candidatos locales. Porque apenas tienen que salir a buscar votos. Pero es votos lo que tienen que buscar ahora. Incluso en el caso nuestro, que salimos a buscar votos dando pasos, no dando pesos. Sí. Porque nuestra propuesta es dando pasos por las calles, por los territorios, es como seguimos apretando manos, hablando con la gente. Sí. Los otros clientelares que hacen clientelismo político, que usan los recursos del Estado para su promoción, lo hacen de otra forma, lo hacen dando pesos. Entonces, en esa situación de tanta inequidad, por lo menos debemos tener a favor en un país con el tiempo. Esa cultura asistencialista en las y clientelares, mercantiles, si se quiere, está tan arraigada porque la gente, yo me cuento, hay un dirigente campesino, amigo mío, que está apoyando a uno de los partidos, querían apoyar a uno de los partidos, querían hacer alianza en las elecciones pasadas, y vinieron aquí a la capital de pueblos cercanos, y él venía en una guagua, y entonces en la reunión, le dije, bueno, nosotros que queremos al principio, compromiso con nuestra clase. Nosotros no andamos buscando pesitos. Y cuando regresaban en el camino, la gente que iban con él le dijo, mire, usted metió la pata. Porque usted no necesita pesitos, pero nosotros sí. Muy bien. Óigame la situación. Sí, es así. Pero ojalá que todos hagamos un gran esfuerzo y nos aterricemos en esta realidad. Superemos esa realidad. Y en ese sentido, ojalá que podamos en febrero o marzo tener ya definidas candidaturas, si no todas, porque esto es un proceso que va a ir ascendiendo. Sí, pero algunas, la presidencial tiene que resolverlo. Por ejemplo, se requiere la candidatura, definir la candidatura presidencial que se convierte un poco en el buque insignia. Pero además, Guillermo, las candidaturas, nosotros que conocemos un poco cómo funciona la política y cómo funcionan los grupos alternativos, ¿qué es lo que se puede discutir para elegir un candidato a alcalde en San Cristóbal? ¿Por qué hay que hacer un pleito por elegir a un candidato a alcalde que para que gane o alcance los votos suficientes hay que fajarse pero duro desde estos lugares? Claro. Eso mismo pensamos, o sea, creemos que eso después tirata en una fundita. Definir las candidaturas es algo que puede lograrse y hay incluso en muchas comunidades también se dan los casos de gente que ya tiene experiencia, que ya ha hecho trabajo, que ya tiene un cierto liderazgo, porque construir una candidatura muchas veces no es un proceso de solo 4 años, sino es un proceso, y sobre todo cuando son condiciones adversas, sino de muchas veces de 8 y hasta de 12 años. Entonces, ojalá que ese espíritu que ustedes tienen y esa también visión pueda ayudarnos a efectivamente y que ahora no nos presenten 4 candidatos de las izquierdas o de las fuerzas alternativas diferentes. Y que entonces comienza, que es otro de los elementos por los cuales hemos siempre sostenido. Nosotros no tenemos demasiada cultura electoral. Entonces, comenzar una competencia donde cada quien se va a ir aferrando, va a resultar que posiblemente en octubre estemos más divididos que ahora. Yo pienso todo lo contrario. Definamos esta candidatura de una manera democrática, aceptable, consensuada, como sea, y definida esa candidatura, utilicemos la autoridad de cada uno de los dirigentes de nuestros partidos que estén comprometidos en eso para fortalecer la unidad, para que incluso cuando la candidatura se formalice conforme la ley, que es de julio a octubre, encuentre organizaciones
que estén más unificadas incluso que ahora en impulsar esas candidaturas y que hayamos ido viviendo experiencias de cercanía de nuestras militancias, que hayamos ido incorporando en los territorios nuestros afiliados, para de tal suerte podamos hacer un papel realmente digno, airoso en este proceso electoral y podamos tener, que es el objetivo, por lo menos tener una cuota importante de diputados y en los gobiernos municipales, que no me canso de decir, es el gran déficit de la democracia dominicana, que ha estado controlada por un solo sector conservador de derecha en los órganos de poder. Guillermo Moreno, muchísimas gracias. Se requiere de esa presencia de los sectores progresistas, de los sectores alternativos, que en esos órganos sean un eje de equilibrio para que nada más no pase lo que está pasando ahora y que comenzamos hablando sobre el régimen electoral. Así es, bueno, muchísimas gracias, Guillermo, se acabó el tiempo, lamentablemente. Y aquí ya está Altagracia Paulino, una amiga suya. Sí, que es experta en asuntos de consumidores. Yo siempre la leo. Siempre la leo. Bueno, entonces prepárese para que le escuche también, porque ella es la que viene al Bates ahora. Una pausa y regresamos con Altagracia Paulino.